Déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué es lo que tiene que hacer Sergio Massa para perder su voto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Porque lo que yo estoy viendo es, a ver, estoy muy equivocado si digo que la vara está altísima para Javier Milei y está bajísima para Sergio Massa. Estoy muy equivocado. Es impresionante porque yo veo a muchas personas y es como si quisieran un montón de explicaciones de cómo Milei va a hacer las cosas que dice que va a hacer en el gobierno, si es que llega al poder. Y veo que cuanto más explica él, algunos más dudas tienen. Yo entiendo que él puede explicar hasta cierto punto. Pasado ese punto es medio difícil, porque en lugar de hacer una explicación de lo que él va a hacer, sería más que nada una predicción que no sabemos si se va a cumplir. En una enorme cantidad de situaciones que son tremendamente complejas para que el país las resuelva con una simple explicación que puedan entender todos. En mi opinión, es muy difícil y hay que saber elegir qué es lo que uno va a explicar y qué es lo que uno va a dejar en el misterio. Pero es impresionante que nadie, y me refiero a nadie, le esté preguntando a Sergio Massa qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Yo sé que le han preguntado un montón de cuestiones. Por ejemplo, Fantino, en su programa Neura, le preguntó cómo iba a bajar la inflación si hasta este momento no lo había logrado. Y según lo que entiendo, él evadió la pregunta con otra pregunta. Dijo que la pregunta era una chicana o algo así y desestimó la pregunta. No la quiso contestar. Ok, voy a hacer esto para que todos puedan comprobar lo que estoy diciendo, porque esto se puede comprobar muy fácil, ¿ok? Muy fácil. Las personas que están en contra ahora mismo de Milei, me gustaría, si es posible, que pongan en los comentarios por qué Milei les disgusta. ¿Qué propuesta de Milei les disgusta? ¿Qué es lo que él dijo que no les gusta? ¿Qué propuestas ustedes creen de todas las que dijo que no se pueden aplicar? ¿Qué creen que podría funcionar? ¿Qué creen que no podría funcionar? Me gustaría que lo dejen en los comentarios. Y no estoy poniendo esta pequeña tarea, si así lo queremos llamar, para ir contestando esos comentarios, para ir aclarando esas dudas, sino que quiero probar que las personas están al tanto de las propuestas de Milei, tanto como para tener una opinión sobre ellas, para decir que no les gusta, para decir que sí les gusta, para decir lo que va a funcionar, lo que no va a funcionar, todo eso. Las personas saben las propuestas y a partir de esas propuestas es que se pueden dar el lujo de ir a criticar. Ahora, las mismas personas, si acaso van a ir a votar a Massa, me gustaría que dejen también en los comentarios qué propuestas tiene Massa para bajar la inflación, para resolver el tema educativo, para resolver el tema de la salud, para resolver el tema del gasto público, para resolver el tema de los impuestos, para resolver el tema del narcotráfico. Me gustaría que lo dejen. ¿Alguno de ustedes sabe cuáles son las propuestas? Y les digo, no se vale googlear. ¿A qué me refiero con que no se vale googlear? Ustedes pueden ir ahora mismo a fijarse las propuestas que tiene Massa y dejarlas en los comentarios, como si ustedes supieran de lo que están hablando. Pero si en el momento en el que yo estoy preguntando, es decir, ahora mismo, cuáles son las propuestas de Massa, y no se les viene ni una sola a la cabeza, es muy posible que a Massa lo hayan tenido con una vara muy baja todo este tiempo. Y a Milei le hayan puesto un estándar altísimo para que cumpla. Y eso es, en toda forma y manera, injusto. Es injusto. Yo me imagino que si Milei llegara a ganar la presidencia, los kirchneristas principalmente se pondrían en calidad de exquisitos. Lo primero que probablemente pase es que pasado un mes se van a dar cuenta de la pobreza que hay en este país.
Pasados 2 meses se van a dar cuenta del problema educativo, del problema de salud, del problema de los impuestos. Se van a dar cuenta de todos los problemas que hay en Argentina. Problemas que hoy no ven. Problemas a los que no tienen una respuesta. Problemas que realmente dejan debajo de la alfombra porque su gobierno es el que está ahora mismo en el poder. Ellos se van a dar cuenta de todos esos problemas y van a decir: esto es culpa de Milei. No fueron los 16 años de kirchnerismo los que diezmaron la educación, la salud, la infraestructura productiva del país. No, para nada. No. Esto va a ser todo culpa de Milei. De pronto todos los problemas van a ser todo su culpa. Y aquí otra cuestión. Pasado un tiempo, lo que los kirchneristas también van a hacer es, van a decir: ok, ahora que está gobernando este tipo, lo voy a tener así, pero con una regla gigantesca. Si a mí, ok, no me tratan como si yo fuera de la realeza, siendo quien yo sea en este país, entonces este gobierno no funciona. Si a mí Milei no me cumple todo, pero absolutamente todo, mis más locas fantasías, entonces Milei es malo. Principalmente va a ser eso. Y va a ser muy injusto, porque evidentemente, por más que Milei ponga todo el aparato productivo, todo el poder del Estado y trabaje con toda la gobernabilidad posible, aún así estamos ante una situación crítica en la que tenemos que construir sobre lo roto para poder avanzar, y eso es lo más difícil que se puede hacer. Una cosa es tener un país desde cero y a partir de ahí lo vas levantando. Otra cosa es tener un país que ya está encaminado hacia la prosperidad, hacia el desarrollo, hacia la tecnología, hacia la innovación, hacia el conocimiento, hacia la prosperidad. Y otra muy diferente, otra cosa es tener un país prendido fuego, tener que apagarlo, y encima de tener que apagarlo, correr todo el riesgo de cometer un error. Y créanme, el gobierno de Milei va a cometer errores. Yo, a la hora de dar mi voto a Milei, estoy considerando esta variable en la ecuación. Yo, al momento de otorgar mi voto a Milei, yo ya estoy considerando esta posibilidad. Es una variable que ya está introducida en la ecuación. Yo sé que este chabón va a cometer errores, porque es así. No es posible tener un gobierno que no tenga errores. Ahora, dependiendo la cantidad, calidad, repetición e insistencia en esos errores, yo voy a juzgar si dentro de 4 años, si es que él llega al poder en esta ocasión, yo lo vuelvo a votar. Basado en su performance lo voy a hacer. Pero yo sé que va a cometer errores. Es así. Pensar o esperar que este gobierno sea perfecto es fanático. Yo lo que veo es que nadie le está haciendo estas preguntas a Massa. Nadie realmente lo está interrogando. Y lo digo totalmente en serio. A ver, nadie lo está enfrentando. Nadie le dice: esto que vos dijiste es mentira, esto es mentira, o tengo el archivo para probar que esto es mentira, lo que vos dijiste es mentira, ¿cómo me lo justificás ahora en cámara? Nadie hace eso. Y este tipo se la pasó mintiendo toda la campaña. Y hay archivos enteros donde él se desdice a sí mismo en cuestión de meses. Pero a mí, lejos de sorprenderme, me da la impresión de que es muy acorde a su naturaleza. Él tiene esa naturaleza. A mí me da la impresión de un tipo que o no tiene una espina dorsal y por lo tanto no tiene una ideología de la cual agarrarse, o me da la impresión de que, aún más peligroso, él va a decir lo que sea para obtener el poder. A ver, ustedes vieron esos videos. Yo sé que muchos lo vieron porque se hicieron virales. Esos videos donde Massa por momentos es anti-kirchnerista, es del Frente Renovador, después es kirchnerista de vuelta, cuando lo necesita es peronista, cuando deja de necesitarlo es del Frente Renovador y cosas así. Yo sé que los han visto. Han visto esos videos de cómo él cambia su discurso en cuestión de años. Y no los cambia por una cuestión ideológica. Porque, ojo, yo también he cambiado de opinión. En mis jóvenes 28 años, yo empecé siendo de izquierda, como muchos jóvenes ilusos
que piensan que el comunismo puede llegar a funcionar. Yo fui de izquierda. Pero cuando yo cambié de ideología y pasé a la derecha, yo, ¿cómo les digo? A mí personalmente no me dio ningún tipo de ventaja. Sigo siendo la misma persona, Mi situación económica no ha cambiado, no gané un puesto en ninguna parte, a mí no me ofrecieron ningún tipo de cargo, no tenía nada que perder y nada que ganar. Y cambié de ideología. Nadie me pagó por pensar, por cambiar mi pensamiento. Yo sé que los cambios de Massa no son ideológicos, son estratégicos. Cuando él cambia de opinión, no es porque piensa diferente, sino porque le conviene pensar diferente. Le conviene mucho pensar distinto. Y del otro lado de su cambio hay un cargo. Del otro lado de este cambio de idea hay una recompensa. Y del lado, digamos, de quedarse con el pensamiento que tiene, hay un riesgo. Y Massa tiene que decidir entre o quedarse con el cargo que le están ofreciendo o mantener lo que piensa y perderlo. Y él elige cambiar de parecer y obtiene el cargo. Y lo obtuvo escalando hasta la posición en la que está ahora. ¿Ustedes realmente creen que pueden confiar en una persona así? A mí no me plantea en ninguna forma que Massa sea sincero con lo que dice. Más peligroso aún, yo pienso que Massa va a decir lo que sea para llegar al poder. A él no le importa la cuestión de derecha o de izquierda, kirchnerismo, antikirchnerismo. Él va a hacer y va a decir lo que sea necesario para obtener lo que él quiere. Y lo que él quiere es el puesto, el poder. A mí lo que me pasa con Massa es eso. Yo creo que es alguien muy peligroso. Porque esa persona, si es capaz de decir lo que sea para obtener el poder, una vez que lo tiene, ¿cómo podés confiar? ¿Cómo? Explíquenme, a ver, pongan en los comentarios, por favor, cómo se puede confiar en que esa persona va a hacer un 10%, un 5% de lo que dijo que iba a hacer en campaña. ¿Ustedes creen, kirchneristas, que él va a mantener su palabra? Se los planteo en serio. ¿Ustedes creen de verdad que él se va a enfrentar al Fondo Monetario Internacional, que él se va a enfrentar al sector financiero, que él se va a enfrentar a los intereses extranjeros de Estados Unidos? ¿Ustedes creen, de verdad lo creen, en sus corazones lo creen, que este tipo va a hacer eso? ¿Saben a cuánta gente él tuvo que traicionar para poder llegar a donde está? ¿Saben la cantidad de veces que él tuvo que básicamente traicionarse a sí mismo? Traicionar lo que pensaba, traicionar lo que decía. Para personas como él, hasta sus acciones mienten. ¿Y ustedes creen que no se va a doblar ante la mínima presión? ¿Creen que no se va a doblar? ¿Alguien así? ¿Creen que merece la conducción de todo un país? Tal vez ustedes ven algo en Massa que sea atractivo o deseable en un líder. Yo veo un mentiroso compulsivo con un enorme hambre de poder. Yo veo un camaleón capaz de transformarse en lo que sea para poder ganar y de utilizar los medios que sean. Le voy a hacer esta pregunta y lo voy a hacer de verdad. Yo les pregunto, ok, yo sé por qué van a votar a Massa. Yo sé por qué. Y fíjense que él no necesitó decirles a ninguno de ustedes, y me refiero a sus votantes en particular, no tuvo que decirle a ninguno de ustedes lo que va a hacer con este gobierno. Tiró 2 propuestas en toda su campaña que yo pueda recordar. 2 propuestas. Hacer un FBI nuevo y la moneda digital argentina. Eso es todo.
Todo el resto no fueron propuestas. Él dice, mira, yo quiero que haya más educación, que haya más salud, que haya más derechos, que todos estemos representados. Y está muy lindo lo que él dice. Suena lindo, suena muy positivo. Sin embargo, esas no son propuestas, son metas, son objetivos. Fíjense que él en ningún momento dice una propuesta, no se le cae una sola propuesta. Si no, pónganla en los comentarios, sin hacer trampa. Pónganla en los comentarios. Si ustedes tanto saben acerca de las propuestas de Massa, por favor, los invito, de verdad, si me quieren dejar en ridículo, sin hacer trampa, sin buscarlo en Google, vayan y pongan las propuestas, porque yo me sé las propuestas de Milei de memoria. Y ustedes vienen siguiendo el kirchnerismo desde mucho antes que yo a Milei. Por favor, pónganla en los comentarios. Quiero leerlas. Quiero enterarme. A ver, ¿no se supone que Sergio Massa también debía tratar al menos de convencerme a mí de que lo vote? A mí Milei me convenció a través de sus propuestas. El chabón tiene propuestas. Los demás candidatos no. Simple. Sus propuestas tenían más sentido. Pero, a ver, ¿qué otras propuestas hay? ¿Qué propuesta superadora tiene Massa? Y yo sé que probablemente algunos de ustedes me van a decir, no, pero viste que él bajó subió el piso de ganancias. Viste que ahora solamente 99.2% de los jubilados pagan ganancias. Viste que me van a empezar a nombrar todas las medidas que este tipo hizo durante este año, como si esas fueran sus propuestas para los próximos 4. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Como... A ver... Hay muchos en este país a los que les tiran un pescado y aplauden como focas. Todas las medidas que Massa estuvo implementando en este último año son con el único propósito de ganar elecciones. Hizo campaña con el aparato estatal. Eso fue lo que hizo. Regaló plata por montones a un montón de gente. Hizo favores a la gente y les dijo, ven, esto es lo que se viene, ustedes van a tener más plata, les voy a tirar más plata en el futuro, pero me votan, votenme, si no, no hay plata, no hay más plan platita, no hay más, no hay más planes, no más subsidios, no más subsidios, no más planes, no. Van a pagar todo mal. Van a pagar mucho más. Así que votenme a mí que yo los estoy protegiendo, chicos. Sí, ¿vieron estas medidas? ¿Vieron estas medidas que yo hice? Voten. Sí, voten. Vótenme y habrá más de dónde vino eso. Yo no me dejo comprar tan fácil. Primero, mi voto no se vende. Así que no hay forma en la que Massa me lo pueda comprar. Massa me puede dar 47 IFES todos los días. No tengo ningún problema. Dame toda la plata que vos quieras. Ponémela toda a disposición y entregámela por ANSES. ¿Sabés qué? Mi voto no se vende. Decime cuáles son tus propuestas. Eso es lo que deberías haber hecho desde el principio. ¿Cuáles son tus propuestas, Massa? ¿Qué es lo que vas a hacer para resolver los problemas que el ministro Massa creó con su gobierno y que continúa creando? ¿Cómo vas a resolver la hiperinflación que nos está dejando el ministro Massa? Por favor, explíquelo. ¿Cómo se supone que vos vas a acabar con el kirchnerismo si sos parte del gobierno kirchnerista de hace 4 años? ¿Cómo se supone que debemos creer que nos vas a bajar los impuestos a los trabajadores si fue el gobierno kirchnerista el que puso a los trabajadores el impuesto a las ganancias y lo cobraron por 16 años? Durante los gobiernos kirchneristas es donde más los trabajadores pagaron ganancias.
Pero claro, de pronto sos del Frente Renovador, no sos más kirchnerista. Pese a que antes eras kirchnerista, y antes eras anti-kirchnerista, y antes eras del Frente Renovador, y estuviste en todas partes. Por eso les pregunto, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta para que Massa pierda su voto? Y les hago esta pregunta porque me lo he estado preguntando en cada una de las presidencias del kirchnerismo. Cada una de ellas. ¿Qué es lo que hace falta para que Cristina Kirchner pierda su voto? ¿Qué es lo que hace falta para que Alberto pierda su voto? ¿Qué es lo que hace falta para que Massa pierda su voto? ¿Cuántos sapos más se tienen que comer? ¿Cuántos archivos más necesitan de esta gente literalmente traicionando los ideales y valores que este pueblo representa? ¿Cuántos hechos más de corrupción necesitan ver? Yo sé que hay personas que no sé si me estarán viendo, pero yo sé que probablemente por un rango de probabilidad seguramente hay que van a defender este modelo de gobierno hasta las últimas consecuencias. ¿Qué es lo que tienen que hacer Massa? ¿Cuál es la medida de gobierno que ustedes les diría, ok, no voy a apoyar esto nunca más? Me convencieron de que el kirchnerismo, el masismo, el albertismo está mal. Esto está mal. ¿Qué es la medida que los haría entender? ¿Cuál es el límite? Cuando estaba Cristina yo no podía entender cómo las personas podían llegar a creer una sola palabra de lo que Cristina decía, siendo que esta mujer fue parte del gobierno de Menem y de hecho alabó en más de una ocasión la gestión menemista. A los kirchneristas esto debería haberles sonado como una muy terrible alarma, debió haberles planteado algunas dudas y no lo hizo. Los kirchneristas odian el menemismo y sin embargo votaron esto 3 veces. Tanto Néstor como Cristina, hay montones de archivos que los ubica a ellos alabando al gobierno menemista cuando estaban en Santa Cruz. Pero no, para el kirchnerista eso no cuenta, ¿ok? Después hay un archivo de Cristina. Estaban los docentes protestando por salarios al principio del año de clases. Va Cristina y en cadena nacional dice que los docentes no deberían estar quejándose por nada, porque los docentes, según ella, tienen 3 meses de vacaciones. Todos los docentes que la apoyan ahora, ¿no se sienten ninguneados? Cuando pasó lo de la pandemia y nos encerraron a todos, y nos hicieron pagar con impuestos las fiestitas que tenían en Casa Rosada, mientras nosotros hacíamos distanciamiento social. Aparentemente el kirchnerismo no perdió el voto. Es como si los kirchneristas no vieran esa parte. Completamente ciegos, voluntariamente ciegos. Hay personas en este país que tuvieron que, por suerte no yo, pero hay personas en este país que tuvieron que velar a sus muertos por Zoom, que no pudieron acceder a una cama de hospital porque el sistema de salud estaba abarrotado con enfermos de COVID. La gente se olvida que hubo más de 100.000 muertos en este país y la gente se olvida de que hacían fiestas en Casa Rosada mientras nosotros hacíamos distanciamiento social. Nada de eso hizo a los kirchneristas perder el voto a este gobierno. ¿No es eso peculiar? ¿No es eso peculiar? ¿No es eso extraño? No le levanta banderas rojas a nadie eso. El gobierno mandó en época de pandemia que todos, absolutamente todos, se metieran en sus casas y no salieran a menos que fuera absolutamente necesario. Y cuando de pronto, a raíz de todo el esfuerzo que hicimos todos, a raíz de personas que perdieron sus trabajos, a raíz de personas que perdieron sus negocios, a raíz de personas que perdieron a sus familiares, a raíz de personas que cayeron en la más abyecta pobreza y no se pudieron defender de una pandemia. Aún así, a pesar de todo eso, el gobierno en menos de 2 meses organizó durante la cuarentena, 1, la marcha a favor de la despenalización del aborto, la cual fue multitudinaria, y luego el funeral de Diego Armando Maradona. Millones de personas, si sumamos los dos, fueron millones de personas las que se juntaron para esos 2 eventos y ocurrieron casi a final del año. Para el siguiente mes, el pico de contagios estaba yendo lentamente para arriba y eso no logró que el kirchnerismo pierda votos. Siguieron bancando este gobierno mientras todo lentamente se volvía cada vez peor.
No sé si se acuerdan, probablemente no. Yo hace muchísimo tiempo aproveché uno de los increíbles e inspiradores discursos del presidente Alberto Fernández. Y en uno de esos discursos, luego de un pico de contagios, este tipo impresentable salió y dijo en cadena nacional que la culpa la tenían las personas por no cuidarse tanto como deberían haberlo hecho, y 2, los doctores. Búsquenlo. Los reto, los desafío. Búsquenlo. Está todavía en YouTube este discurso. Culpó al sector de salud por este desastre sanitario que ocasionó su gobierno. Chicos, yo me las acuerdo una detrás de otra. Todos los sapos que los kirchneristas se han querido comer, y créanme, estoy rayando la superficie. Yo conozco gente que sabe de más sapos que los kirchneristas se han tenido que comer en estos 16 años. Gente, a mí me cuesta horrores, y les digo de verdad, horrores, poder llegar a comprender a los kirchneristas de este país. No los entiendo, no entiendo por qué seguimos insistiendo con este modelo. Y yo sé lo que me van a decir. Yo sé cuál es el argumento estrella de todo kirchnerista fanático de este modelo, que se ha comido sapo tras sapo durante 16 años. Sé que el argumento es, este es el mal menor. Con otros gobiernos estaríamos 1000 veces peor. Pero claro, en ese supuesto mundo imaginario que tienen los kirchneristas, en el que cualquier otro escenario sería simplemente peor por algún motivo, lo que están diciendo es que este es el mejor gobierno. Este es el gobierno que pelea por el pueblo, supuestamente, ¿no? Yo sé lo que van a decir. Yo sé que van a decir que este gobierno es la única red de seguridad en contra de intereses extranjeros que quieren diezmar y poner de rodillas nuestra economía. Yo sé que van a decir que este es el único escudo que tenemos en contra del sector financiero, en contra del neoliberalismo, en contra de la década de los 90. Básicamente el argumento viene por ahí. Ustedes se dan cuenta entonces, ¿no? El resto de gente pensante de este país se da cuenta de cómo es la cuestión. Los kirchneristas no votan propuestas, no votan gobiernos mejores, votan esto porque creen que del otro lado hay algo peor. Y ustedes se dan cuenta que ellos cometen el mismo error una y otra y otra y otra vez, insistentemente, sistemáticamente, como si fuera un acto reflejo. Van y votan estos gobiernos que los perjudican, porque el lobo feroz siempre está del otro lado de la puerta, esperando para atacar. Y así es, por ejemplo, que Massa no tiene que hacer ninguna propuesta, no tiene que hacer ninguna promesa. Es más, eso de tirar plata a la gente, muchos kirchneristas no recibieron el IFE, jamás se anotaron para un plan social, no quisieron aceptar ni las migajas que este gobierno les quiso dar. Y es porque no los votan por eso. Los kirchneristas votan al kirchnerismo porque necesitan que el kirchnerismo les siga diciendo que ellos son buenos, que ellos son valiosos, les siga diciendo que los va a defender. Los kirchneristas tienen que votar al kirchnerismo porque lo necesitan para mantener la ilusión de que está el lobo feroz del otro lado de la puerta. Porque si está el lobo feroz del otro lado de la puerta, significa que ellos no pueden ser culpados por el estado de la sociedad en la que estamos. Cuando muere un chico baleado por delincuentes, cuando una chica se encontraba descuartizada en una zanja, cuando le recitan que hay 40% de pobres, 60% de niños bajo la línea de pobreza, cuando le dicen al kirchnerista que hay 3 millones de niños en la calle, cuando se lo confronta al kirchnerista con el hecho de que tiene la heladera vacía y que este gobierno y todos los que lo precedieron no han hecho más que empobrecerlo todavía más con la inflación, con la emisión monetaria, cobrándole 170 impuestos para pagar un servicio de salud y educación públicos que no funcionan,
el kirchnerista simplemente agarra todo eso y lo barre bajo la alfombra, diciendo todo esto es culpa del sector financiero, todo esto es culpa de la Corte Suprema, todo esto es culpa de la oposición, todo esto es culpa de la derecha, todo esto es culpa de Estados Unidos, todo esto es culpa del neoliberalismo, todo esto es culpa de Milei, todo esto es culpa de Macri, nada tiene que ver conmigo. Yo estoy haciendo lo correcto, que es votar al kirchnerismo. Si ustedes me acompañaran, entonces estos problemas se solucionarían. Eso es lo que dicen. Esa es la forma en la que las personas de este país se lavan las manos de los problemas que tiene este país. El kirchnerismo es fantástico para evadir todos los problemas, porque el kirchnerismo solamente tiene que fingir que resuelve los problemas y fingir que está del lado del pueblo, fingir que está del lado de los trabajadores. Y los kirchneristas solo tienen que fingir que se preocupan por los problemas de esta nación y que se preocupan por la pobreza, que se preocupan por la inflación. Ellos no quieren un cambio, no quieren hacer las cosas mejor, no quieren probar un nuevo sistema, no quieren saber más nada con eso, no quieren que se les exija nada, quieren que se los deje en paz, pobres como están, y que se les permita tener el gobierno kirchnerista que ellos desean. Punto. Ustedes se dan cuenta, esa es la mente de un kirchnerista. Al kirchnerista no le importa progresar, ni avanzar como país, porque todo problema puede ser desviado echándole la culpa a otro. Yo les digo, yo llevo 28 años en esta nación, 28 años en esta nación. Yo en mis 28 años jamás he escuchado a un solo argentino, uno solo, de todo este país, decir que el problema de este país es uno mismo. Jamás lo he escuchado. Jamás he escuchado que un argentino tome responsabilidad por lo que pasa en este país. La culpa siempre la tiene otro. Siempre. Siempre. La culpa es de las escuelas, que no enseñan bien. La culpa es de la derecha, porque es de derecha y no le gusta al pueblo. El pueblo es malo, entonces, entonces la derecha es el problema. El problema es la oposición, el problema es el sector financiero, el problema siempre es el otro. El problema es todo lo que funciona mal en este país me excede a mí. Yo no tengo nada que ver. Yo no tengo nada que ver. El resto es el que tiene problemas, no yo. A mí me encantaría vivir en un país como la gente, pero no se puede, porque hay argentinos. Los demás que están en este país evidentemente no quieren. No quieren progresar, no quieren salir adelante, no quieren tener la heladera llena. El problema siempre es el otro. Yo les voy y les digo, yo soy el problema. Yo soy el problema. Jamás he escuchado a un solo argentino decir yo tengo la culpa de todo lo que está pasando ahora. Todo lo que está pasando ahora, yo tengo la culpa. Es una pena. Debería hacer mejor las cosas. Debería ser un mejor argentino. A la hora de ver elecciones, yo debería saber a quién te estoy votando. A la hora de haber elecciones, yo debería estar atento. A la hora de haber un problema, yo debería poder elucubrar una solución que me incluya a mí como parte de ella. Yo debería hacer eso. Jamás he escuchado algo así en Argentina. ¿No es eso extraño? ¿No es eso peculiar? La gente de este país tiene un grave problema con la responsabilidad. Es como si no nos diéramos cuenta que todos vivimos en este país. Al contrario. Lo que sí he escuchado mucho es el cinismo, la resignación, el derrotismo que tienen las personas de este país. Eso sí lo he escuchado y muchas veces. Seguro a ustedes les suena la frase todos los políticos son iguales. ¿Me equivoco? A ustedes les suena, sé que les suena. Sé que ustedes se conocen esa frase muy bien y sé que probablemente la han dicho muchas veces. Todos los políticos son iguales. Todos son corruptos, todos son malos. ¿Para qué molestarse? Y esa es una excelente manera, no de elegir buenos políticos. Es una excelente manera de desligarse por completo del tema y decir, bueno, todos los políticos de este país son malos. Entonces no tiene sentido. No tiene sentido que votemos, no tiene sentido que haya elecciones. Si todos son una porquería, ¿para qué nos vamos a molestar en buscar un gobierno bueno? ¿Para qué vamos a ponernos a estudiar para hacer un gobierno bueno? ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a poner a leer propuestas de otros partidos? ¿Para qué? Si todos son pésimos, son horribles. Ya fue. No hay que votar a nadie, no hay que votar a nadie. Y eso es cinismo.
Eso es resignación, eso es derrotismo. Le voy avisando a todas las personas que piensan así. El cinismo es totalmente inútil. Por si no se han enterado, es totalmente inútil. No sirve para absolutamente nada. No construís nada con cinismo. Si ese es tu pensamiento, bueno, ¿y qué hacemos? Eso es cinismo. ¿Qué construye el cinismo? ¿Qué logra el cinismo? ¿Qué hace? Exactamente. Excepto decirle a las personas que está todo perdido, que no hay más esperanza, que no hay forma de arreglar el sistema, que todo está podrido y que nunca se va a recuperar. ¿Cómo construimos un país con eso? Con ese pensamiento en particular. ¿Cómo construimos un país? Explíquenme. Todo está perdido. Esto no se va a resolver nunca. Ya fue. Bueno, quedó ahí. Wow. Ni siquiera vas a hacer el intento de buscar otro partido. O de buscar un político honesto. De ponerte a estudiar sus propuestas. De ponerte a estudiar el plano político. No. Simplemente no funciona. Ya está, lo dejan ahí. Ahora a nosotros nos toca sufrir. Esa es la resignación, lo cual es igual de inútil. La resignación es decir que no se va a solucionar y no hay por qué esperar un cambio. Si no hay por qué esperar un cambio, todo va a ser tristeza, sufrimiento, pánico, miedo y devastación. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Y para muchos argentinos, ese pensamiento pero les resuena mucho, porque es pero tan atractivo. Es una excelente manera de no hacer el intento, de no esforzarse para hacer que salga adelante este país. Porque a ver, el derrotismo es muy cómodo, es tremendamente cómodo. Le echás la culpa a todo el mundo y vos te lavás las manos. Es comodísimo. Comodísimo. Ahora yo les digo, hay muchos pasos que una persona responsable por este país, un ciudadano responsable, un votante responsable, un consumidor responsable, una persona responsable puede hacer por este país antes de darse por vencido, antes de adoptar una posición derrotista, antes de tirar frases cínicas acerca del estado de este país. Hay muchos pasos, pero esta gente se los salta. Esto es muy simple. Si un gobierno es corrupto, es porque nosotros lo permitimos. Si hay desnutrición en este país, es porque nosotros la permitimos. Si hay femicidios en este país, es porque nosotros los permitimos. Si hay crisis económicas en este país, es porque nosotros las hacemos. Si nosotros no podemos confiar en nuestra propia moneda, si nosotros no podemos confiar en nuestro propio gobierno, es porque no le hemos dado al gobierno la motivación para hacer que nosotros confiemos en ese gobierno. El cambio no empieza por Milei, no empieza por ningún político en particular. El cambio tiene que empezar acá, en la cabeza de cada argentino. Cada argentino tiene que entender que es su responsabilidad lo que pasa en este país. De nadie más. Yo acepté mi responsabilidad. No basta con aceptarlo, pero es un inicio. Se empieza de a poco, con lo que uno pueda dar, sea lo que sea, por más pequeño que sea. Tu contribución tiene que estar. Y no estoy hablando de plata, no estoy hablando de que vayas y pescas cerolazos en todas partes. No estoy hablando de todo eso que bien lo puedes hacer si querés. Estoy hablando de empezar a elegir gobiernos buenos, de empezar a buscar representantes honestos que realmente estén dispuestos a ayudar a crecer a este país. Estoy hablando de empezar a buscar un nuevo gobierno, un gobierno distinto y mejor que el kirchnerismo. No es imposible de lograr, pero requiere del esfuerzo de toda la población. Requiere que nosotros, como votantes, evaluemos las propuestas antes de las elecciones, que saquemos archivos de las personas que nos van a gobernar, desde el candidato a presidente hasta el concejal. Tenemos que saber quién nos gobierna y qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, cuánto tiempo se van a tardar, cuánto nos va a costar, qué vamos a tener que sacrificar. Tenemos que tener esa responsabilidad. Y no estoy hablando del gobierno de Massa, no estoy hablando del gobierno de Milei, no estoy hablando de ningún gobierno en particular, de ningún ala ideológica en particular. Quien sea
que quiera gobernarnos y empezar a pensar por nosotros, tiene que ganarse ese puesto. Y nosotros tenemos que empezar a desafiar a los políticos a ser mejores. Tenemos que hacerlo. Si nosotros no le exigimos a los políticos una mejor calidad, no la van a dar. Tenemos que entender eso. No podemos actuar como hacen los kirchneristas, tratando por todos los medios de justificar a este gobierno, comerse todos los sapos posibles y después decir que este es el mejor gobierno que podríamos en cualquier escenario posible tener. Son totalmente sumisos al poder. Ustedes se dan cuenta que jamás, en ningún momento, los kirchneristas dijeron al gobierno: hey, ustedes no cumplieron con esto. Hace 16 años que me están hablando de trabajo y sigue habiendo desempleo. Hace 16 años que hablan de seguridad y aún sigo teniendo miedo de salir a la calle. Hace 16 años que hablan de prosperidad y yo sigo con mi heladera vacía. ¡Hey! ¿Qué pasa con esto? Tienen cero autocrítica, cero. Eso se tiene que terminar. Lo digo totalmente en serio, eso se tiene que terminar. Ya no pueden seguir teniendo el mismo estándar para los gobiernos. No pueden, porque si no, nunca van a salir de ahí. El día que nosotros tengamos un estándar más alto para nuestros funcionarios, esos funcionarios se van a empezar a comportar de esa manera, porque de otro modo no van a obtener el poder, no van a obtener el privilegio de guiar este país. No lo van a tener, porque nosotros no se lo vamos a dar. Ese es el punto, ese es el secreto. Para ese lado tenemos que ir. Tenemos que ser un pueblo que exija garantías. Tenemos que ser un pueblo que sepa lo que está haciendo. Tenemos que ser un pueblo que demande a sus representantes la representación que es necesaria para que este país salga adelante. Tenemos que hacer eso y recae en la espalda de todos en este país. Rico, pobre, joven, viejo, laburante, empresario o quien sea. Recae en las espaldas de todos. No me pueden venir a decir: hey, ¿por qué no le decís eso a tal sector de la sociedad? ¿Por qué no le decís esto a tal otro sector de la sociedad? Yo ya puse mi parte. Discúlpame, pero no la pusiste, porque seguimos en este embrollo. Y para las personas que con mucho cinismo vienen y me dicen que no es posible constituir un gobierno mejor porque todos los gobiernos son una porquería, déjenme decirles, cuando todas las opciones son una porquería, adivina qué, la única opción sos vos. Vos sos el que tiene la responsabilidad de proponerse como la alternativa. Vos sos el que tiene la responsabilidad y la obligación y el deber de proponerse como una opción viable para las personas de este país. ¿No te gusta cómo está este gobierno? Proponete vos como la solución. Y sí, sé que esto suena mucho a: ay, ¿no te gusta? Bueno, haz tu propio partido. Pero, a ver, si esta realidad no te gusta, tenés que empezar a cambiarla. Eso, o adoptás una posición derrotista, sumisa y obediente ante el sufrimiento, la injusticia y la miseria que acompaña este país, y sos cómplice de todo eso. Elegí, o sos parte del cambio y sos parte de un nuevo gobierno mejor acorde a las reglas que vos estás estableciendo, o sos un cómplice de todo lo malo que pasa en este país. Yo me harté de ser cómplice. Por ahora, mi estrategia es evaluar las propuestas de los candidatos. No solamente guiarme por lo que dicen los medios o por lo que dice uno que yo respeto o otro que yo valoro. No, realmente ponerme a estudiar lo que están diciendo, parte por parte, a analizar con una mente crítica lo que están diciendo y sacar la mejor conclusión que pueda. No va a ser la mejor conclusión que exista, pero va a ser la que mejor yo pueda elucubrar. Y después elegir al mejor representante que esté disponible. Si ese representante no está disponible, voy a tener que ir yo a formar un partido político y proponerme como la alternativa. Si llega el momento en el que este país me demande tal deber, yo lo tendré que hacer. Yo no quiero ser un político. A mí no me interesa un cargo público, pero si este gobierno y los gobiernos del futuro me obligan a ello, voy a tener que proponerme yo como una alternativa política. Si no hay nadie más a quien votar, voy a tener que hacerlo yo. Tal vez lo diga en cada video, no lo sé, pero es mi mantra político personal. Tenemos los gobiernos que merecemos, ni más ni menos. Tenemos los gobiernos que merecemos. El día que merezcamos un gobierno mejor lo tendremos. Sin lugar a dudas, lo tendremos.
No será por una cuestión de azar, no será por una cuestión de que, elegimos por casualidad al mejor y ese nos sacó adelante como si fuera Messi en el Mundial. No va a ser así. Yo les aseguro que jamás en la historia de ningún país fue así. Jamás nadie cambió el país por sí solo, ya sea presidente, rey, emperador, nadie cambió nada por sí solo. Cada vez que hubo una mejora fue porque el pueblo lo mereció primero. Cada vez. Tenemos lo que tenemos porque lo merecemos. Este es el plano más justo que puede haber. No sé ustedes, pero yo estoy harto de ser cómplice de todo lo malo que está pasando en este país. Tal vez ustedes no se sientan así. Está perfecto. Tampoco los voy a convencer. Después de todo esto es mi opinión y puedo estar equivocado. A mí me encantaría que este país salga adelante, que prospere, que haya menos desempleo, que haya más educación, salud, alimento, trabajo, que su gente salga adelante, que dejemos esa mentalidad de víctima en la que tenemos 1000 enemigos distintos, todos invisibles, a los cuales echarle la culpa de todo lo malo que pasa en este país. Si dichos enemigos existen, son internos y nosotros tenemos ciertamente el poder de detenerlos en cualquier momento. Siempre ha sido así. Pero gobiernos como este se las han arreglado para no solamente ganar elecciones a base de explotar el victimismo que sienten las personas de este país, sino que también ha logrado lucrar de ese victimismo obscenamente. Eso se tiene que terminar. En fin, quería compartirles eso. Hasta la próxima.